habíamos hablado hasta acá. Bueno, si no hay dudas, entonces empezamos y me atajan por el camino si de repente algo hay que volver a explicar. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones radiológicas de todas las patologías pleurales, un poco también sobre el patrón intersticial, consolidativo y enfisematoso en tomografía. Las clases anteriores estuvimos viendo en radiografías, ¿verdad? Pudimos identificar ya la parte pleural también, el derrame pleural, ya estuvimos viendo, ya vimos también el enfisema, cómo podemos hacer el diagnóstico a través de la parte radiológica, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un poquitito más, vamos a pasar a lo que es tomografía y vamos a incentivar más también la patología pleural. Bueno, ustedes saben que histológicamente la pleura es una membrana serosa y está formado tanto por una capa parietal que tiene íntimo contacto con la caja torácica. Esto también recubre el diafragma y parcialmente al mediastino, y la capa visceral, que es la que recubre propiamente los pulmones, y también esta capa visceral es la que va a ingresar hacia los pulmones para formar las cisuras interlobares, ¿verdad? Gracias a estas cisuras, entonces nosotros vamos a poder tener anatómicamente lóbulos pulmonares, tanto superior, medio e inferior a la derecha, como superior e inferior a la izquierda. A la izquierda no tenemos lóbulo medio, pero sí tenemos un lóbulo que se llama lingular. Pero este no está separado del lado derecho. Ustedes saben que tenemos dos cisuras, la cisura oblicua y la cisura media, ¿verdad? Que es la que nos divide justamente al pulmón en estos lóbulos. En cambio, del lado izquierdo solamente tenemos una cisura, que es la cisura mayor nada más, y que esta es la que nos divide el pulmón en superior e inferior, ¿verdad? La capa visceral se va a continuar con la parietal a la altura aproximadamente del ilio, y entre ambas, entre la parietal y la visceral, van a crear un espacio pleural que va a ser una cavidad virtual que en condiciones normales no vamos a identificar ni en radiografía simple ni en tomografía. Como ya mencionamos, ahora las cisuras son invaginaciones de la pleura visceral que ingresan al pulmón, y estas pueden tener una profundidad variable, pueden ser tanto completas como incompletas. Entonces, ¿cómo se vería radiológicamente hablando? No es que nosotros vamos a identificar súper bien las cisuras. Si las cisuras no se muestran por radiografía, tampoco vamos a desesperarnos. Justamente es por eso que nosotros en radiografía solamente hablamos de campos pulmonares, ¿verdad? No hablamos de segmentación pulmonar, no hablamos de lóbulos pulmonares, porque no podemos hacer la identificación exacta, porque las cisuras a veces son visibles y a veces no, ¿verdad? Este sería el pulmón derecho. Acá le tenemos a la cisura menor y acá la cisura mayor, que ustedes bien saben que la mayor es oblicua y la menor es se coloca en forma perpendicular al diafragma, ¿verdad? Como dijimos, tenemos la capa parietal que va a recubrir toda la caja torácica e incluso va a llegar hasta el diafragma, ¿verdad? Y la visceral, entonces, es la que está bien pegadita al pulmón y la que nos da las cisuras también, ¿verdad? Esta es una vista en PA, en donde acá la flechita negra nos muestra también la cisura, que se ve como una línea fina radiopaca que divide a los campos pulmonares, ¿verdad? Bueno, y visto en cortes tomográficos, acá ya vamos a empezar a ver un poco también tomografía, podemos identificar a la cisura mayor del lado derecho, que viene en forma oblicua, y a la cisura menor, que viene entonces perpendicular, que es más cortita, más pequeñita que la cisura mayor.
Y estas nos dividen entonces al pulmón en el lóbulo superior e inferior, y a la derecha tenemos entonces el plus de tener un lóbulo más, que es el lóbulo medio. Bueno, del lado izquierdo le tenemos al lóbulo superior e inferior, que nos divide también la cisura mayor, o la única cisura que tenemos del lado izquierdo, que también viene en una disposición oblicua. Y entonces cuando hablemos de segmentación pulmonar, entonces ahí sí vamos a identificar también aquí dos segmentos que van a encontrarse casi en la misma disposición, pero que va a ser de manera virtual, ¿verdad? En nuestra cabeza nosotros vamos a poder trazar una línea como la cisura menor que tenemos del lado derecho, y vamos a imaginar que se encuentra aquí, y en esta zona entonces se va a encontrar también el segmento lingular. Todos los segmentos lingulares, porque son superior e inferior también. Pero entonces lo que divide en forma grosera al pulmón va a ser la pleura visceral, para tener los lóbulos superior, medio e inferior del lado derecho y superior e inferior del lado izquierdo. Eso por anatomía puede que ya recuerden, ¿verdad? Y esto es viendo en corte sagital. Siempre es importante, así como veíamos en la radiografía nuestro par radiológico que era lateral, en la tomografía es importante también contar con reconstrucciones, le llamamos en tomografía. No es par radiológico, sino que en tomografía le llamamos reconstrucciones. Entonces, siempre cuando hablamos de pulmón, nosotros vamos a identificar reconstrucciones pulmonares, tanto sagitales como coronales, aparte de los axiales. Esto es visto en un corte axial, y estos son cortes sagitales, ¿verdad? Y para la identificación de lóbulos y segmentos pulmonares vamos a utilizar las sagitales. Se dan cuenta que cuando nosotros colocamos estos cortes podemos identificar, si es que de repente tuviésemos ahí una lesión, podemos identificar mucho mejor la topografía exacta que si es que lo vemos en un corte sagital, en donde podemos llegar a confundir, ¿verdad? Porque de repente cuando el paciente respira un poquitito y se mueven un poco estas cisuras con la respiración, entonces ya podemos estar medio perdidos, y de difícil identificación ya va a ser entonces en qué topografía exacta nos ubicamos. Y está de más decir, ¿verdad?, que en tomografía de tórax es demasiado importante ubicar bien exactamente la segmentación y el lóbulo en el que estamos, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros estamos ante una patología tumoral, el anatomopatólogo va a hacer primero el especialista, el oncólogo o el neumólogo que vaya a tomar la biopsia, a partir del informe radiológico tomográfico, entonces va a poder identificar la zona exacta y hacer la decisión de ese tumor. Y el anatomopatólogo luego va a hacer constatar en el informe la topografía exacta que va a servir más adelante para el tratamiento que va a recibir nuestro paciente. De ahí la importancia de la pleura visceral, parietal, y también de lo que nos permite la pleura visceral al ingresar al pulmón, ¿verdad? Y esto es un esquema nada más, entonces, para que puedan otra vez diferenciar las diferentes cisuras, ¿verdad? Normalmente dijimos que nosotros tenemos dos cisuras del lado derecho y una del lado izquierdo, ¿verdad? Pero también podemos llegar a tener una cisura accesoria, que es la que dibuja acá este esquema, que es el recorrido que hace la vena ácidos, de repente creando un espacio también imaginario o un nuevo segmento, que es el segmento de la vena ácidos, que está determinada por una cisura también que aparece ahí, que crea el pasaje de la vena ácidos hacia arriba, ¿verdad? Y otro también que podría ser la cisura accesoria inferior o paracardíaca, que es la que está figurada acá en este esquema. Y en este otro esquema podemos también llegar a tener, dijimos que del lado derecho teníamos dos cisuras, y de repente del lado izquierdo puede aparecer una cisura accesoria que también simule, o sea igual
a nuestra cisura menor, que del lado izquierdo puede aparecer también una cisura menor accesoria del lado izquierdo, ¿verdad? Esas son las variantes anatómicas que de repente se pueden llegar a dar, y también podemos llegar a tener una cisura accesoria superior posterior, que es la que está acá figurada también del lado izquierdo, ¿verdad? Y tanto la anterior como la posterior, que serían accesorias en el lado izquierdo, pueden figurarse como si fuese una cisura menor vista en una radiografía postero-anterior. Bueno, y patológicamente, entonces, hablando, dijimos que la pleura, tanto visceral como parietal, crean espacios que son vacíos, ¿verdad? Generalmente existe una pequeña lubricación, ¿verdad? Pequeño liquidito ahí que lubrica, que es propia de la misma serosa y de nuestro epitelio seroso, que es de la pleura, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando se empieza a acumular líquido en volumen anormal, entonces ya estamos ante la presencia de un derrame pleural. Entonces la definición de derrame pleural sería acumulación de líquido en la cavidad pleural que en condiciones normales no debe ser mayor de 5 milímetros, que en condiciones normales es de 5 milímetros, lo que les decía, ¿verdad? Para evitar la afección, como en todas partes del cuerpo, en ese espacio virtual existe un poquitito de líquido, pero cuando excede los 5 ml ya estamos ante un derrame pleural. Y los derrames pleurales, de acuerdo a su etiología, ustedes saben eso también por clínica médica o por medicina interna, en este caso que tienen ustedes, se va a clasificar en exudados o trasudados según su composición bioquímica, ¿verdad? Según la etiología. Si hablamos de trasudados, sería por un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión osmótica. Y cuando hablamos de exudado es por alteración del drenaje capilar o linfático propio justamente ustedes saben que en el tórax tenemos todo un sistema de drenaje linfático, ¿verdad? Cuando se produce una alteración a ese nivel por alguna obstrucción, entonces aparecen los exudados. Y bueno, en este caso, radiológicamente hablando, no vamos a poder hacer la salvedad si se trata de un trasudado o exudado, ¿verdad? Eso es propio de anatomía patológica. Por imágenes es imposible saber si es trasudado o exudado. Solamente es para saber de dónde proviene el derrame pleural que tenemos esta diapositiva en la clase, ¿verdad? Y otras causas específicas de derrame pleural, saben ustedes que pueden ser por causa de un hemotórax o un quilotórax. Entonces, podemos tener también contenido hemático o contenido quiloso en esos espacios virtuales. ¿Y cómo nosotros empezamos? ¿Con qué métodos de imagen vamos a empezar a estudiar si es la posibilidad de un derrame pleural? Bueno, primeramente, dependiendo, ¿verdad?, de por qué estamos, qué tipo de pacientes estamos viendo, siempre vamos a ir de los menos complejos a los más complejos, ¿verdad? Entonces, empezamos siempre con una radiografía simple. Pero ¿cuál es el problema con la radiografía simple? Que por lo menos yo tengo que tener en esta cavidad aproximadamente 200 cc de líquido para que yo pueda ver un borramiento del ángulo costrofrénico lateral, que es el que solemos ver en puntita, ¿verdad? Y que solemos decir que están libres cuando no hay ocupación por líquido, en la lateral, ¿verdad? Pero en la proyección frontal, a veces incluso debe ser mayor a 500 cc de líquido para que pueda ser vista en una radiografía, ¿verdad? En la proyección lateral se borra el ángulo costofrénico posterior ya con una presencia de 75 ml de líquido, y cuando le ponemos al paciente en decúbito lateral se puede ver hasta 10 ml de líquido, ¿verdad? Pero siempre dependiendo, esto va a ser dependiente mucho de la experiencia de la visualización de las radiografías, ¿verdad? Puede pasar desapercibido, esta cantidad muy pequeña puede pasar desapercibido por una radiografía. Entonces, ante la duda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una ecografía. La ecografía, por ser dependiente del líquido, por ser conductor con el líquido justamente de los
Cuando la ecografía como utiliza como conductor el líquido, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros podamos reconocer como estructura ocupante el líquido, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más sensible que la radiografía. Desde pequeñas cantidades yo ya puedo ver tranquilamente presencia de líquido, ¿verdad? Y otro plus que tenemos con la ecografía es que también podemos utilizar como guía para realizar una toracocentesis, ¿verdad? Tanto para hacer toracocentesis para tomar una biopsia, como también hay casos y casos, ¿verdad? Que primeramente tenemos que identificar si el líquido que tenemos, la cantidad de líquido que tenemos, las características en cuanto a la homogeneidad o la heterogeneidad de ese líquido que se presenta, y muchas veces resulta difícil la toma de biopsia porque no son líquidos claros y los líquidos homogéneos, sino que se encuentran tabicados. Y en ese caso, entonces la toracocentesis guiada es lo más apropiado, porque si es que hacemos a ciegas, probablemente no va a haber retorno de ningún tipo de líquido, ¿verdad? Y la TC lo que permite es una mejor valoración del parénquima pulmonar y del mediastino, ya que en la radiografía tenemos la limitante de la superposición de estructuras, ¿verdad? En ecografía tenemos la limitante de que los gases no son conductores, entonces va a ser difícil también la valoración del parénquima, a no ser que tengamos un proceso consolidativo demasiado evidente, pero no vamos a poder saber las características si eso se trata de una condensación por una neumonía o de una atelectasia pasiva por la cantidad de líquido, ¿verdad? Entonces la tomografía sí nos va a permitir la valoración del parénquima pulmonar en sí, de ver la etiología probable de ese derrame pleural y también del mediastino. Y permite diferenciar lo que es el engrosamiento pleural o las consolidaciones del derrame, como les decía, ¿verdad? Los grandes derrames pleurales pueden causar una eventualidad que se llama atelectasia pasiva. ¿Qué son las atelectasias? Las atelectasias son, como ya vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Son pequeños colapsos que sufren que sufra a partir de una patología el parénquima pulmonar, ¿verdad? Entonces, cuando le tenemos a un derrame pleural masivo o grande, tenemos una estructura que está comprimiendo el parénquima pulmonar, y eso puede causar entonces el colapso de un segmento o de un lóbulo pulmonar. Entonces, yo a partir de una ecografía no puedo identificar si ese colapso pulmonar, esa consolidación, porque las atelectasias también tienen forma de consolidación, ¿verdad? En la parte radiológica. Entonces yo por ecografía no puedo identificar si eso es un proceso inflamatorio infeccioso o si se trata de una atelectasia pasiva. En cambio, en una tomografía podría hacer esa salvedad y identificar un poco mejor, ¿verdad? Y también hay veces que el derrame pleural viene acompañado de engrosamiento pleural, o la primera instancia antes de un derrame pleural podría ser un engrosamiento pleural posterior, donde no podemos identificar si es un engrosamiento pleural nada más o si es ya líquido, ¿verdad? Y eso en la tomografía también podemos identificar. Y eso radiológicamente ustedes ya vieron en clases anteriores cómo se ve, ¿verdad? Una radiografía de tórax en posición PA, en donde podemos observar que existe un velamiento del seno costofrénico del lado izquierdo, que nos figura una curva, la curva de Domaso. Entonces este diagnóstico es cantado, ¿verdad? Es un derrame pleural. Ahora, nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que en una radiografía, si es que identificamos de esta manera tan evidente un derrame pleural, ya tenemos que al menos de 200 cc para arriba de líquido estamos hablando que está ocupando esa cavidad, ¿verdad? Y otro problema que tenemos con la radiografía es que no podemos hacer la cuantificación exacta del líquido, ¿verdad? En ese sentido, una ecopleura no sería de suma importancia para poder hacer la cuantificación del líquido. ¿Cuál es la importancia de cuantificar el líquido pleural que tenemos? Y la importancia es el tratamiento, ¿verdad?
También es importante cuando identificar si el derrame pleural es unilateral o es bilateral. Cuando estamos ante un derrame pleural unilateral, probablemente la etiología pueda ser inflamatoria, infecciosa o traumática, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos derrame pleural bilateral, estamos ante derrames pleurales que pueden ser de tipo cardiogénico o también pueden ser de tipo tumoral, ¿verdad? Que sea secundario a una neoplasia. ¿Y cuál es el problema de las cardiogénicas y de las tumorales? Que por más que yo tenga un derrame pleural masivo y yo le coloque un tubo pleural de drenaje pleural, va a volver a crecer, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia. Si es que no tengo un derrame pleural donde mi paciente esté sufriendo por tener un derrame masivo, no sé, bueno, vamos a ponerle, por decirle, 800 cc en cada seno costofrénico. Entonces, si yo no tengo un derrame pleural de esa magnitud o de más de 1000 cc, porque se ven muchísimos cardiogénicos y tumorales, probablemente van a hacer una descompresiva nomás, ¿verdad? Los cirujanos le van a sacar un poquitito de líquido para que pueda respirar mejor. Pero si estamos ante una patología inflamatoria infecciosa o de una traumática o de un quilotórax o de un hemotórax, entonces el tratamiento va a ser diferente, no va a ser de descompresión, sino que le vamos a dejar un tubo de drenaje pleural. Y en ese sentido, el saber que es uni o bilateral es fundamental. Y en otro sentido es la cuantificación. Derrames pleurales menores a 500 cc no se tocan. 400 cc, 400 para arriba se puede llegar a drenar, pero antes de eso no. ¿Por qué? Porque todavía es pequeño y yo le puedo dar al parénquima pulmonar, ¿verdad? Entonces no es necesario, es muy poquitito, puedo causar un neumotórax tratando de sacar el líquido. Entonces a partir de 400 500 cc, entonces los cirujanos ya consideran la posibilidad de hacer un tubo de drenaje, ¿verdad? Un paciente en decúbito dorsal, ¿cómo diferenciar un derrame pleural en campo superior y una consolidación? Bueno, lo ideal no es hacer en decúbito dorsal una radiografía, pero si tenemos un paciente encamado, por más de que el líquido vaya hacia arriba, no te va a figurar como una consolidación. Si el líquido se expande, se va a perder en la radiografía. Probablemente no va a aparecer como una consolidación, sino que se va a perder. O no vas a ver el derrame, a no ser que sea muy grande, o se va a perder, ¿verdad? Entonces lo ideal serían pacientes encamados que no pueden tolerar la posición de pie o la posición sentada al menos, le hacemos una tomografía. O bien, en el caso de que sospechemos de que tenga un derrame pleural, lo principal sería hacerle una ecografía, una ecopleura, ¿verdad? Que ahí sí vamos a poder identificar, por más de que esté acostadito el paciente, vamos a identificar el líquido. Por más pequeño y por más acostado que esté el paciente, en una ecografía sí vamos a poder ver de repente si le movemos. U otra forma podría ser, si queremos hacer una radiografía y está en decúbito dorsal, tratar de ponerle en forma lateral. Le ponemos un poquito de costado al paciente si es que tolera el decúbito, para que el derrame caiga un poquitito y se pueda identificar, que pueda borrar ahí el seno. Y si es pequeño, igual va a pasar desapercibido y le vamos a tener que hacer una ecopleura, o eventualmente, si se puede movilizar hasta la parte del servicio de tomografía, una tomografía. Entonces la técnica sería colocarle en decúbito lateral o bien hacer una ecopleura. Un ratito, como siempre me olvidé de enchufar mi computadora, un ratito antes que se apague. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué también podemos tener en un derrame pleural? Podemos tener que ese líquido haciendo un poquitito más y se meta en ese huequito que hace la pleura visceral en la cisura. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama componente cisural. Derrame pleural con componente cisural, que es lo que vemos acá, ¿verdad? Una opacidad
en cuña que está viniendo a partir de esa curvita que hizo el líquido y borró el seno costofrénico, ¿verdad? Entonces acá tenemos un derrame pleural con componente cisural que está mostrando acá las flechitas. Y esto sería un derrame masivo, ¿verdad? Acá ya no puedo identificar más si hay pulmón, si hay líquido, si qué es lo que hay, ¿verdad? Cuando tenemos grandes derrames, aparte de tener un derrame pleural, tenemos una atelectasia de campos pulmonares. Perdón. Y lo único que vamos a ver es una opacidad completa de ese hemitórax. Y como sabemos que hay líquido ahí y que no es no sé, otra ocupación, lo que tenemos ahí, que no es un derrame con atelectasia, pero pequeño. Y porque el derrame es tan grande y tan masivo que está abombando el mediastino hacia el lado contralateral. Entonces ahí podemos pillar que es un derrame masivo con componente atelectásico que dio una opacidad completa de ese hemitórax. Bueno, ¿y qué consecuencia podemos tener si es que tenemos un derrame pleural ya de larga data? Lo que puede aparecer es lo que se conoce como empiema, que consiste en un derrame pleural ya infectado, y la mayoría de estas eventualidades, así que son ya consecuencia de un proceso inflamatorio infeccioso, el empiema ya es pus, ¿verdad? Cuando el líquido se infecta y empieza a haber, en pocas palabras y sencillas palabras no médicas, pus, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es eso? Generalmente está asociada a neumonías anaeróbicas o anaeróbicas y aeróbicas, mixtas, ¿verdad? Donde existe, ustedes saben que los anaerobios provocan gases, ¿verdad? No es poco común, ¿verdad? Que estos empiemas también, incluso podamos ver dentro del empiema presencia de gas. Entonces, cuando no vemos un líquido claro, yo les decía, no vamos a poder identificar la etiología, si es exudado o trasudado. Probablemente no vamos a poder identificar si es sangre o si es material quiloso o si es material citrino, no vamos a poder identificar, pero sí podemos llegar a identificar que no es un líquido claro, y al no ser un líquido claro, ya no es un líquido homogéneo, probablemente ya vamos a descartar de que sea líquido, que sea citrino, ¿verdad? O una de dos, ¿verdad? O es sangre o es pus, o es material quiloso, pero siempre la clínica nos va a ayudar un poquitito. Si tenemos ya un proceso inflamatorio infeccioso pulmonar instaurado y de larga data que no mejora con el tratamiento y tenemos empeoramiento clínico con el empiema, es como un absceso, la clínica que nos va a dar en el paciente. Nos va a dar una clínica con fiebre en picos, que no cesa, con un laboratorio que persiste, con blancos elevados, un paciente bastante deteriorado, con una clínica totalmente en picos, antes que ya, o sea, que el tratamiento no va a funcionar en este tipo de pacientes porque estamos ante abscesos que se encuentran a nivel de la pleura, ¿verdad? Son bastante purulentos este tipo de líquido, ¿verdad? Se caracteriza también, por supuesto, por la presencia de polimorfos nucleares y depósito de fibrina en las superficies pleurales. Entonces, justamente por la presencia de este material es que nosotros vamos a ver ecográficamente hablando que no es homogéneo, ¿verdad? Tomográficamente hablando, lo que podemos ver es que se encuentran en una situación focal, ¿verdad? El derrame pleural no es focal, el derrame pleural es difuso, ocupa la cavidad pleural, pero en forma difusa, en forma completa. Cuando hay una imagen focal circunscrita y encapsulada, ya es un empiema. En la radiografía simple suele tener forma lenticular, ¿verdad? Una forma ovaladita la que dibuja. El derrame pleural tiene que ocupar la cavidad
la cavidad, el espacio de esta manera. Bueno, no, mi Parkinson parece que no me permite dibujar bien. De esa manera, ¿verdad? Cuando nosotros vemos una colección que está encapsulada de esta manera, entonces, ojo, y en la radiografía aparece así como una región lenticular. Y en algunos casos puede haber, como le dije, aire, e incluso se puede asociar a una fístula broncopleural y puede ser de muy difícil de diagnóstico diferencial con el absceso pulmonar. Porque, ojo, yo le decía, el material es parecido a un absceso, ¿verdad? El contenido del líquido es parecido a un absceso. ¿Por qué? Porque tiene presencia de polimorfos nucleares y depósitos de fibrina, ¿verdad? Pero no es un absceso, porque los abscesos pulmonares tienen que estar dentro del parénquima pulmonar, ¿verdad? Esto está en la pleura, pero sí a veces puede ser de difícil diagnóstico diferencial porque pueden continuarse uno con otro, en el caso de que aparezca una fístula broncopleural. Este tipo de paciente es de muy difícil manejo y de tratamiento súper largo, ¿verdad? Son 4, 6, 8 semanas de tratamiento antibiótico y de ir rotando porque generalmente estos van causando resistencia a los antibióticos comunes, ¿verdad? Y los principales hallazgos en tomografía son la forma lenticular también que se presenta en la tomografía, también vemos con esta disposición, y el engrosamiento liso y realce de las pleuras parietal y visceral, como la compresión y el desplazamiento del pulmón, ¿verdad? Por ser una imagen extraparenquimatosa, no está dentro del pulmón, sino que está fuera del pulmón. Entonces, cuando esto aparece, va a bombar esa cavidad y va a comprimir el parénquima pulmonar, desplazándolo hacia adelante o hacia los costados, dependiendo de dónde se ubica, ¿verdad? Bueno, como les decía, fíjense, vamos a mirar esta radiografía en donde prácticamente no existe pulmón, ¿verdad? Solamente puedo ver esta zona que se encuentra un poquito aireada y el resto todo radio opaco, ¿verdad? Y un poquito desviado nuestro mediastino. Yo le hago una tomografía a este paciente y lo que observo entonces es un derrame pleural masivo con una pequeña desviación mediastínica y una atelectasia casi completa de todo ese pulmón del lado izquierdo, ¿verdad? Ya chiquitito nomás ya nos queda ahí de aire, después todo está colapsado. Y esto es lo que es el empiema. Un derrame pleural por tomografía nunca se va a ver tan circunscrito y con esta pared como se ve acá, ¿verdad? Lo ideal es que cuando nosotros tenemos sospecha de empiema, le hagamos una tomografía contrastada a nuestro paciente. Tiene que ser una tomografía contrastada. ¿Por qué? Porque yo le decía, tiene las mismas características que un absceso. Entonces, cuando yo le contraste a mi paciente, va a captar el contraste de forma periférica. Como yo sé que esta es una tomografía contrastada, acá le tenemos al corazón, acá le tenemos a la aorta descendente y está pintadito. Fíjense cómo está pintadito el corazón, está blanquito. Y es porque es una fase entre arteriovenosa, debería haber sido arterial, pero más está un poco mezcladito entre arterial y venoso el tiempo. Los tiempos de tomografía con contraste son, creo que ya les dije, vuelvo a repetir, tiempo venoso, tiempo arterial, tiempo tardío, ¿verdad? ¿Para qué se utilizan estos tiempos? Para saber de qué manera captan el contraste los distintos cuerpos y hacer la diferenciación con las densidades. En tomografía, en la clase de introducción de tomografía, hablamos de unidades Hounsfield, ¿verdad? Que son las unidades que se utilizan en tomografía. Cuando yo voy a estudiar a un cuerpo, lo que yo voy a hacer es hacer la medición de unidades Hounsfield de ese cuerpo. Primeramente voy a tomar ese cuerpo, voy a mirar en la tomografía sin contraste. Voy a hacer una medición. Entonces acá voy a medir esto, ¿verdad? Vamos a suponer que este es mi marcador del clic donde puedo hacer mis mediciones y le pongo ahí sobre. Vamos a suponer que esa es una tomografía simple. Voy a medir. ¿Qué densidad tiene que tener? Tiene que tener una densidad de un líquido homogéneo. Entonces, un líquido homogéneo tiene que ser positivo y más o menos se encuentra entre
alrededor de hasta las 10 unidades Hounsfield positivo. Entonces eso me dice, esto es líquido, ¿verdad? Si yo, luego tenemos la fase venosa y la fase arterial. La captación de contraste de un empiema es en forma irregular, pero mayormente periférica, porque tiene como una capsulita. Fíjense acá la capsulita que formó. Y es la cápsula lo que está captando el contraste, ¿verdad? Entonces, esta es una captación de contraste. Y para saber si capta mucho o capta poco, yo justamente primero tuve que haber hecho la medición en la fase sin contraste. Vamos a suponer que me dio 6 unidades Hounsfield, yo le hice la contrastada y eso ascendió a 20 unidades Hounsfield. Quiere decir que una captación de aproximadamente 15 unidades Hounsfield es considerable ya la captación, y de una captación periférica, ¿verdad? Por las características de la forma en que captó y la cantidad que captó, yo puedo decir que esto es un empiema. Para eso sirven las tomografías contrastadas. ¿Por qué le digo eso? Porque el día de mañana yo necesito que ustedes sean lúcidos y que sean capaces de pensar y decir, bueno, este paciente, por las características que tiene, estamos ante un paciente escéptico, con tratamiento fallido, una neumonía por anaerobios, que no responde al tratamiento, ya le hicimos su ecografía, tiene el líquido encapsulado y que es heterogéneo. Esto puede ser un empiema. Le voy a hacer una tomografía con contraste entonces y aparece esa imagen y hago el diagnóstico definitivo de que es un empiema. Si yo eso le hago una tomografía simple, también voy a ver, ¿verdad? También voy a ver con esas características que abomba todo, pero no voy a tener la certeza de que es un empiema porque las características de captación no tengo. Entonces, no puedo decir de que eso sea un empiema. Y probablemente después voy a tener que volver a irradiar a mi paciente y voy a tener que completar con un contraste, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de que puedan hacer el pedido correcto. Empiema, sospecha de empiema, sospecha de absceso pulmonar, debe ser una tomografía contrastada. Bueno, en el examen, por ejemplo, yo le puedo hacer una pregunta con referencia a esto, ¿verdad? En ninguna parte está escrito lo que vos acabas de decir, pero acá tenemos una imagen. Acuérdense que nos estamos dando imágenes y que tienen que saber identificar que esto es un contraste. Yo no le voy a pedir que me digan las unidades Hounsfield, cómo se mide, eso no, cómo capta contraste, no les voy a pedir eso. Pero al menos necesito que sí puedan identificar una tomografía con contraste. Ya les dije el tip, ¿verdad? El corazón se ve pintado, entonces la aorta se ve pintada, eso es un estudio contrastado. Bueno, ¿qué es el hemotórax? Ya dijimos que también podemos tener sangre a nivel de la cavidad pleural, ¿verdad? Es la acumulación de sangre en el espacio pleural principalmente debido a traumatismo, ¿verdad? Y otras causas pueden incluir también de que hayamos tenido una cirugía de tórax, procedimientos intervencionistas. ¿Y qué tipo de procedimiento intervencionista? Bueno, tengo un tumor, quiero hacer una tóraco para tomar una biopsia y justo le atiné ahí a algún vasito que me causó problemas y aparece un hemotórax, ¿no? Coagulopatías, hemotórax también puede aparecer cuando le tratan de hacer una vía venosa central y causan un hemoneumotórax, ¿verdad? O sea que aparte de perforar la cavidad pleural, a veces también se toman algunos vasitos y aparece un hemoneumotórax, ¿verdad? Coagulopatías, porque cualquier coagulopatía, ahora tenemos una sensibilidad con todo lo que es la cascada de coagulación y de repente cualquier golpecito ya puede causar una presencia de hemotórax. Infiltración neoplásica, que también puede causar un hemotórax, y malformaciones arteriovenosas, lo menos frecuente, pero que puede llegar a suceder. Bueno, y se manifiesta como un derrame de muy rápida evolución y en una tomografía con contraste se presenta como líquido con áreas de alta atenuación, lo que les decía, ¿verdad? Un líquido claro, un líquido líquido en tomografía no puede superar las 10 a 15 unidades Hounsfield, ¿verdad? Una vez que supera esa barrera de que es líquido claro, ya ojo con eso, ¿verdad? No, ya no es un líquido claro. Y
Cuando supera 10 a 15 unidades Hounsfield para líquido, no es un líquido claro, pero sigue todavía en el rango de líquido, hasta 40. 40 unidades Hounsfield ya me habla de que puede haber algún componente sólido en ese espacio. Y si yo ya entro en la barrera de 50 a 60 a 80 unidades Hounsfield, ya estoy hablando de sangre. Eso ya es sangre. Entonces, por eso es la importancia de poder medir la densidad, que solamente vamos a tener con una tomografía. Ni si hago una ecografía, ni si soy el mejor ecografista del mundo, puedo asegurar de que es sangre lo que estoy viendo, ¿verdad? Y aparte que también en el hemotórax puede observarse un nivel líquido-líquido. A veces podemos tener mezcladito, ¿verdad? Un área donde tenemos líquido claro y un área donde tenemos presencia de sangre. Entonces nos da un nivel de líquido se llama, porque por arriba se va a ocupar el líquido que tiene menos densidad por una cuestión de gravedad, y todo lo que tiene mayor peso va a ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces va a haber un nivel, va a haber una línea que nos divida lo que es claro de lo que es denso, ¿verdad? Y puede también observarse directamente coágulos densos. Yo puedo ver un líquido ahí ocupando la cavidad pleural y puedo ver así cositas redonditas más densas que me hagan sospechar de que puedan ser coágulos, ¿verdad? La organización de un hemotórax, porque por supuesto la presencia de sangre, el cuerpo identifica la sangre y trata de iniciar la cascada de coagulación y aparece fibrosis. Puede haber fibrosis pulmonar y también calcificaciones. ¿Y cómo más o menos se puede llegar a ver? Así, ¿verdad? Como les decía, acá no tenemos un nivel, no tenemos la raya que nos divida. Ay, Dios mío, hoy no tengo precisión en mi pulso. Ahí. Una raya, tú tienes una raya recta. Donde hacia arriba se va a ubicar lo que tiene menos densidad y hacia abajo voy a pintar un poquitito así, hacia abajo se va a ubicar entonces lo que pesa más. En este caso la sangre hacia abajo y el líquido claro hacia arriba, ¿verdad? Pero en ocasiones, como está nuestro paciente acostadito y se puede mover también el líquido. Y a veces aparece, a veces no, ¿verdad? O directamente es todo sangre y tampoco vamos a ver eso. Sin embargo, en estas dos imágenes axiales, donde ambas corresponden a tomografías con contraste, porque vemos que acá tenemos la aorta descendente, vemos que está pintadita, ¿verdad? Los dos están pintaditos. Está una fase arterial y está una fase venosa. Y como lo que es la fase arterial y la fase venosa, eso se determina por el tiempo que transcurre entre que yo le envié el contraste al paciente y la primera fase donde pinta mejor es la fase arterial, que es esta, ¿verdad? Y aproximadamente entre 60 a 90 segundos después hace el tomógrafo o el técnico, ¿verdad? El disparo para la siguiente fase, que es la venosa. Entonces aparece pintadito, pero pinta menos pintado que la arterial, ¿verdad? Entonces una fase venosa, porque es donde justamente las venas es donde se pueden identificar mejor. En la fase arterial las arterias captan mejor, y justamente esa diferencia entre lo arterial y lo venoso nos hace sospechar de qué tipo de cuerpo es lo que tenemos. Fíjense cómo en la fase arterial se ve, esto es líquido, ¿verdad? Líquido que está ocupando ahí todo, prácticamente ocupó toda la región pleural anterior y posterior del lóbulo inferior o de la base del lado izquierdo, ¿verdad? Y podemos identificar acá en esta fase arterial que existen unas pequeñas áreas un poco más densas, que son las que tienen la punta de flecha, que en la fase arterial se identifican, pero en la fase venosa se identifican mucho mejor, ¿verdad? Esos son pequeños coagulitos que tenemos dentro de ese derrame o de ese hemotórax, que es un hemotórax postraumático, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice esto entonces? Que estamos ante un sangrado activo con coágulos. Bueno, ¿de qué tenemos que hacer un diagnóstico diferencial? Un derrame pleural, sea cual fuese la etiología.
ante unos ojos poco entrenados y también de un derrame pleural con atelectasia, tenemos que hacer la salvedad de una atelectasia redonda. ¿Por qué? Porque es una atelectasia que es periférica y se encuentra adyacente a un engrosamiento pleural. También se presenta como una masa lenticular de forma irregular y asociada a un engrosamiento pleural. Habíamos dicho que el derrame pleural también puede estar asociado a un engrosamiento pleural, ¿verdad? Y también existe una pérdida del volumen del lóbulo, tal cual puede aparecer en un derrame pleural con atelectasia, ¿verdad? Y lo que difiere y lo que nos hace hacer el diagnóstico diferencial y ponerle el diagnóstico ya con nombre y apellido de atelectasia redonda es que la atelectasia va a ir acompañada de vasos y bronquios que se dirigen hacia la atelectasia. Vieron, la imagen es muy parecida a lo que era el empedema, ¿verdad? Sin embargo, es una atelectasia redonda y corresponde a parénquima pulmonar, porque las atelectasias están dentro del parénquima pulmonar, es decir, no es una imagen extraparenquimatosa, sino que es intraparenquimatosa, donde acá tenemos dos imágenes, una es corte axial y el otro es un corte sagital, en donde muestra también una masa en forma lenticular a nivel de la base del pulmón derecho, que se encuentra acá asociado a un engrosamiento pleural. Acá se ve en sagital, se ve mucho mejor como acá hay un engrosamiento pleural. Toda esta línea acá densa que la acompaña es un engrosamiento pleural. Y también se obliteró el seno costofrénico posterior acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa una atelectasia? A diferencia de un derrame pleural, el derrame pleural dijimos que provocaba un abombamiento contralateral. En cambio, la atelectasia lo que causa es una retracción hacia la atelectasia. Entonces, si yo tengo una atelectasia, yo tengo que buscar, y es una atelectasia de tamaño considerable como es este caso, yo siempre tengo que buscar la retracción que provoca esa imagen para asegurarme que es una atelectasia. Normalmente, fíjense del lado contralateral, y como siempre les digo, imágenes es muy de utilizar la anatomía simétrica del cuerpo. Gracias a que yo conozco la anatomía normal y sé cómo debe ser, yo puedo utilizar eso a mi favor mirando el lado sano. Este lado sano, acá identificamos, este es un vaso, este es un bronquio, ¿verdad? Este es un par vascular bronquial, ¿verdad? Fíjense cómo el vaso y el bronquio están en forma redondeadita, ¿verdad? Bien linditas, bien circunscriptas. Acá no tenemos ninguna lesión de este lado contralateral. En contraposición le tenemos a esta imagen de masa en forma lenticular que está ocupando el segmento posterior de la base derecha, acompañado de engrosamiento pleural ipsilateral que retrae el seno costofrénico del mismo lado y también retraen los bronquios. Fíjense, estos bronquios que estaban acá lindo, bonito, redondito, del lado que está afecto ya no tenemos solamente en forma redondeada, sino que tenemos en forma longitudinal. Está causando una retracción bronquial. Eso sería una atelectasia con dilataciones bronquiales retráctiles, ¿entienden? Siempre va a traer hacia él, va a estirar. Por lo mismo es que esto también causa una obliteración y un ascenso del seno costofrénico posterior, ¿verdad? Porque trata de retraer hacia él. Y esa retracción del tracto broncovascular que va a causar la atelectasia tiene un nombre propio que se llama signo de la cometa, en donde los vasos convergen en forma curvilínea hacia la masa, se van toditos hacia la masa, parece una cola de cometa, ¿verdad? Y por supuesto existe una pérdida de volumen de ese lóbulo inferior derecho por la ocupación de esa atelectasia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que son los engrosamientos pleurales? Los engrosamientos pleurales, aunque no lo crean, no son tan infrecuentes. Y lo que son consecuencias de procesos inflamatorios
pueden ser inflamatorios, tumorales, por exposición a ciertas sustancias como el asbesto, y por también toracotomías previas o una pleurodesis, ¿verdad? Pueden ser también tanto localizadas como difusas. En los abuelitos, así, de esos que tienen EPOC, con enfisema y todo, se ven mucho, ¿verdad? Porque tantas injurias ya fue, ese parénquima pulmonar sufrió, que va teniendo también cambios a nivel pleural que generalmente se ven como engrosamientos pleurales, ¿verdad? Y también por procesos inflamatorios repetitivos, después también se queda con un engrosamiento pleural posterior, ¿verdad? Ahora, hay que controlar esos engrosamientos pleurales, ¿verdad? Si son engrosamientos pleurales difusos y pequeños, entonces, bueno, nos quedamos tranquilos. Si esos procesos, si ese engrosamiento pleural es localizado en tienda de campaña y considerable o irregular, entonces ojo también, porque también podemos estar ante una patología tumoral propia de la pleura. Bueno, cuando tenemos engrosamiento pleural localizado, el engrosamiento pleural se puede asociar incluso a cambios fibróticos, ¿verdad? Como le dije, en patologías intersticiales de larga data evolutiva se puede ver una asociación de la misma, ¿verdad? El engrosamiento pleural puede ser solamente apical, bien delimitado, de bordes lisos, y es más común del lado derecho, pero puede ser incluso de forma bilateral. Este no tiene relevancia clínica. Puede ser que se cree que puede ser una causa, puede ser una isquemia crónica apical por la edad, como le dije, en los abuelitos. Sin embargo, cuando ya es un engrosamiento considerable, mayor a 2 centímetros, que del lado opuesto, como le dije, puede hacerse sospechar de un tumor de pancos, ¿verdad? De pancos todavía. Ojo, entonces, con los engrosamientos pleurales irregulares que superan 2 centímetros en cualquier etiología, pero principalmente entonces en la edad adulta, perdón, en cualquier franja etaria, pero mayormente en la adulta, ¿verdad? Placas pleurales, también podemos tener placas pleurales que son las relacionadas con el asbesto. Una de las características de la asbestosis es justamente la aparición de paquipleuritis, que son calcificaciones también con engrosamientos irregulares de la pleura. Afectan mayormente a la pleura parietal, por eso se suelen ver en las regiones posteriores y anteriores, pero rodeando al parénquima pulmonar, y también pueden ser múltiples bilaterales, y también pueden verse en la pleura lateral o en la pleura diafragmática. Como les dije, que puede haber la paquipleuritis también, pueden calcificarse en un 15%, y también podemos verlas asociadas a enfermedades intersticiales basales, ¿verdad? Las famosas intersticiópatías que sobrevienen después de un EPOC de larga data, por ejemplo. Bueno, ustedes saben que el parénquima pulmonar tiene que llegar hasta bien el vértice, se tiene que ver hacia el ápice mismo, ¿verdad? Acá evidentemente tenemos un espacio radio-opaco engrosadito, ¿verdad? Todo esto, desde nuestra costilla hasta la pleura visceral que nos delimita ahí el pulmón, ¿verdad? El asbesto es un material, así como el sílice, que se encuentra, creo que en las piedras, en el suelo. Generalmente es un material que inhalan los que son trabajadores de los picapiedras, por ejemplo, ¿verdad? Los que trabajan con las piedras, picando piedra, o los que trabajan mucho con el suelo. Y eso inhalan y entra dentro de lo que es enfermedades ocupacionales. También el ambiente del asbesto. Entonces, por eso también cuando se da medicina interna, lo primero que nosotros hacemos cuando nosotros vamos a interrogar al paciente, hacer la anamnesis, es preguntar la profesión de nuestro paciente, ¿verdad? Y de ahí la importancia
de la profesión del paciente, porque puede estar inhalando, aspirando todo el tiempo agentes que son patógenos para el cuerpo. Es un mineral. Bueno, por ejemplo, también creo que también en materiales de construcción, todos los albañiles, ojo, los albañiles, los picapiedras, los poceros, todos los que trabajan en donde puede haber una salida de minerales y entre esos el asbesto. Bueno, entonces, en este lado tenemos que nuestro parénquima pulmonar está como achicharradito, ¿verdad? Le vemos ahí, hay una diferencia entre nuestra costilla ahí de la región apical y la pleura visceral, hay un espacio radiopaco. Y lo mismo de este lado, ¿verdad? Desde acá le identificamos a nuestra costilla, arco posterior y trazamos acá una línea hasta la pleura parietal. Fíjense que es considerable el espacio y la radioopacidad, la pleura parietal que está engrosadita, ¿verdad? Y eso se llama casquete apical, el famoso casquete apical que se suele leer en los informes radiológicos, o sea, en los informes tomográficos. Significa que tenemos un engrosamiento fibroso apical, probablemente relacionado con la pleura. Bueno, si ponemos así, en forma bilateral, bueno, listo, perfecto. Esta medición no creo que supere los 2 centímetros, ¿verdad? Máximo va a tener 1,5 centímetros a reventar. Y de forma bilateral, listo, tranquilo. No es una patología tumoral, pero sí hay que averiguar la etiología porque ya es considerable el engrosamiento, ¿verdad? No podemos dejar desapercibido. Y aparte de eso, que sí es que vemos la parte pulmonar, el parénquima pulmonar. Acá le identifico, acá le estoy identificando, ay, es difícil con este dibujar. Le estoy identificando acá a un nodulito, ¿verdad? Acá tenemos un nodulito y después tenemos como un infiltrado intersticial. Fíjense, si se dan cuenta, esta radiografía no está limpia, está como sucia. Dijimos que así cuando se veía sucito y difuso no veíamos una condensación propiamente dicha, pero sí veíamos un reticulado que ensuciaba nuestro pulmón, era un infiltrado intersticial, ¿verdad? Y acá hay mucho de eso, en esta zona más todavía. Más este engrosamiento pleural, este paciente vamos a mandarle sí o sí a una tomo, ¿verdad? A diferencia de este sí ya no es algo normal, ¿verdad? Ya no es algo común. Ya tiene un engrosamiento pleural considerable, ¿verdad? Es mucho más de 2 centímetros esto. Es unilateral, ¿verdad? Este sí se trata de un tumor de Pankos. ¿Se acuerdan de lo que es del tumor de Pankos? ¿Alguien puede recordarnos? Me parece que cuando empezamos con el doctor Benítez, cuando dimos generalidades, creo que él habló de una descentrada de vértice para poder, en el caso de sospecha de tumor de Pankos, ¿verdad? Bueno, es un tumor pulmonar que suele generarse en la región apical del pulmón, en la parte superior, ¿verdad? Y que también se puede diseminar hacia los tejidos cercanos, como las costillas, como la pleura. Entonces, ojo con este tipo de tumores, con este tipo de engrosamiento, ¿verdad? De Pankos-Tobías. Y causa luego un síndrome de Pankos-Tobías. Todavía no dieron, ¿cómo es? Todavía no dieron semiología ustedes. No, todavía no dieron semiología. Bueno, entonces cuando vean semiología se van a acordar y van a estudiar este tumor. Tumor de Pankos todavía da unas ciertas características semiológicas al verle al paciente mismo, ¿verdad?
sufre de una caída del párpado por una debilidad, está como cerradito. Es una de las características, ¿verdad? Y asociada a esta imagen, entonces se da el diagnóstico, se hace el diagnóstico. Y tomográficamente, ¿cómo podemos ver? Podemos ver como este desastre, ¿verdad? Una imagen una masa irregular. En este caso, las dos primeras imágenes corresponden a un tumor de Ponco, ¿verdad? Es de este paciente, no es el mismo paciente, pero corresponde a la misma patología. Le hicimos una radiografía, vimos una imagen ahí ocupando. No se queden con la tranquilidad porque es unilateral. Siempre lo que es unilateral, ojo con lo que es unilateral, ¿verdad? Le hacemos una tomografía y vemos esta imagen. Es fea la imagen. ¿Por qué es fea la imagen? Porque no es homogénea. Tenemos acá áreas que son más hipodensas, ¿verdad? Cuando vemos así una imagen tumoral, irregular, esto está invadiendo incluso acá esta vértebra que está adyacente. Está entrando hacia la vértebra. Le dije que era un tumor que invade, ¿verdad? Acá también está invadiendo esta región de la costilla. No tiene los bordes netos, no tiene los bordes definidos, sino que irregulares, es heterogénea, con áreas de menor densidad, con áreas hipodensas, que probablemente si nosotros acá le hacemos una medición de unidad de Hounsfield, nos dé cierta característica de que es líquido. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Hay necrosis dentro de esta masa. Entonces es un paciente... sí, es de la misma imagen, ¿verdad? De lo que vimos de la radiografía, no me acuerdo. Una masa picada, heterogénea, con destrucción ósea de los arcos costales y también del cuerpo vertebral. Está invadiendo. Es bastante agresiva. Muy fea esa imagen. Bueno, en la siguiente imagen lo que tenemos dijimos que los engrosamientos pueden ser focales o pueden ser difusos. Cuando son difusos, más tranquilos nos quedamos. Cuando son focales y cuando son unilaterales, empezamos a correr en círculos y a buscar la etiología, ¿verdad? Entonces, las imágenes de abajo, en la radiografía es más sutil. Sin embargo, así sutilmente, y acérquense bien, ¿verdad? Para poder ver, hay algunas acá, en esta zona, así está dibujando. Le dibujo acá para que más o menos puedan ver del otro lado. Pequeñas radiopacidades en tiendas de campaña que se encuentran a nivel de excéntrico, ¿verdad? Y no es parenquimatoso, o sea, es la pleura que está formando engrosamientos irregulares. Esto es en una radiografía. Le hicimos a nuestro paciente una tomografía. Esperen un ratito. Ya empieza mi hora caótica, ¿verdad? Bueno, en esta imagen entonces tomográfica axial, lo que vemos es la misma cosa, un engrosamiento irregular que está haciendo en forma de tienda de campaña. Tienda de campaña, entonces lo que queremos decir con tienda de campaña es así, ¿verdad? Es como si fuese que una tienda que utilizamos para hacer camping, ¿verdad? Eso es lo que es tienda de campaña. Entonces los engrosamientos son así, son pequeñas sobreelevaciones de la pleura y en varias partes, ¿verdad? Este paciente lo que tiene es una historia de exposición al asbesto. En la radiografía de tórax se identifican múltiples imágenes de aspecto nodular bilaterales y algunas con calcificaciones. Estas pueden estar calcificadas o no. Dijimos que el 15% puede tener un 15% de calcificación, ¿verdad? Y se observan que corresponden al engrosamiento de la pleura parietal porque están bien excéntricas y también se pueden ver acá las calcificaciones. Esto es por exposición al asbesto. La diferencia entonces es cuando una patología es tumoral, repito, cuando una patología es tumoral es por lo general unilateral. Ni una tumoración que ustedes vean que ingrese así hacia el hueso, que esté invadiendo el hueso, es linda. Ni una. Siempre es una patología agresiva, infiltrativa, es tumoral.
Lo primero entonces que se tienen que hacer, lo que tienen que hacer es fijarse en las estructuras que están adyacentes a esa imagen para saber si es algo lindo o es algo feo, ¿verdad? Igual algo puede también todavía no invadir, pero si ya están viendo algo que está invadido, es un tumor. Versus la exposición al asbesto es una patología cronificada ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tuve exposición de larga data, ese mineral estuvo en mi cuerpo mucho tiempo para empezar a generar eso, ¿verdad? ¿Existen tumores relacionados a la exposición prolongada? Sí existen. ¿Esto puede convertirse en una patología tumoral? Sí puede convertirse en una patología tumoral. Pero en este estadio estamos todavía ante una patología no tumoral porque vemos que está conservada todos los componentes de la caja torácica donde aparecen estos pequeños engrosamientos están todavía conservados. Aquí lo que va a llevar esto, va a llevar probablemente a una intersticiopatía, ¿verdad? Por exposición prolongada a ese mineral. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, primeramente, luego de sacar el agente, lo primero, ¿verdad? Y lo segundo, después ustedes ya me van a contar cuando ven en clínica médica, ¿verdad? Pero lo importante es hacer el diagnóstico, diferenciar con patologías tumorales de patologías crónicas por exposición. Bueno, y finalmente también podemos tener tumores a nivel pleural. Y como yo sé, lo mismo es, ¿verdad? Lo mismo que les decía así cuando veíamos ese tumor agresivo. ¿Cómo puedo saber si hay algo lindo o algo feo? Siempre que tenga bordes bien delimitados, una estructura más homogénea, vamos a estar ante un tumor benigno, ¿verdad? ¿Y qué tumor benigno es lo que puede presentarse en la pleura? Y podemos tener un lipoma. El lipoma es un tumor graso que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo e incluso a nivel de la pleura. Y usualmente es un hallazgo incidental en una radiografía simple o en una tomografía. Y justamente lo que pasa es que como tenemos superposición de estructuras en una radiografía, podemos llegar a asustarnos si es que vemos una imagen de masa que está ocupando ahí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber que? No vamos a saber que es un epidema, que es un tumor, que es benigno, que es maligno. Y por supuesto que si le hacemos una ecografía y esa imagen está muy dentro del cuerpo, muy en topografía de plano muy profundo, no vamos a poder llegar tampoco, ¿verdad? A esa imagen. Menos, ¿por qué? Porque no es algo líquido. Entonces no vamos a poder llegar a esa imagen. Y vamos a correr en círculo porque vamos a pensar que puede ser una patología tumoral maligna. Entonces, indefectiblemente, si nosotros vemos una ocupación por una masa en una radiografía, lo siguiente es ir a una tomografía, ¿verdad? A mí personalmente me pasó eso ahora cuando yo era residente, que le hice una vez una radiografía a mi abuela y me apareció una imagen así, me apareció una imagen tumoral que era grande, luego así, que estaba muy cercano al diafragma. Por supuesto que me asusté la vida entera y le hice una tomografía y resultó ser que era un lipoma, rarísimo, pero tenía un lipoma ahí que estaba ocupando ahí cerca de la pleura parietal, cerca del diafragma. Entonces puede suceder eso. Y los tumores radiológicamente se observan como una lesión sólida, única y bien definida. En tomografía como una lesión ovalada, lenticular también. Pero ¿cuál es la diferencia y cómo yo me voy a quedar tranquila y voy a decir, bueno, acá terminó el estudio, no hace falta que le contrasten, no hace falta que le biopsien, no hace falta hacer absolutamente nada? Y con lo que le decía, ¿verdad? Toda imagen tumoral que aparezca en una tomografía, nosotros vamos a hacer la medición de unidades Hounsfield. La grasa es negativa en tomografía. El aire y la grasa tienen densidad negativa en tomografía. Entonces, cuando yo le ponga mi cursor, pero la grasa visualmente se presenta como una lesión sólida, no como una lesión líquida ni gaseosa. Entonces, al ver una lesión sólida con una densidad negativa, yo voy a decir, esto es grasa. Y voy a comparar con cualquier parte de la grasa del tejido celular, la grasa pericárdica, cualquier parte de la grasa del peritoneo, con cualquier parte donde haya grasa,
yo puedo comparar y me va a dar una unidad Hounsfield parecida a ese tejido. Entonces yo ahí certifico, esto es un tumor graso, es un lipoma. Y no realza con la administración de contraste. Segundo tip, ¿verdad? Para saber qué es un lipoma. Dijimos que las patologías tumorales tienen realce. Ahora ahí a como realce no va a ser ahora mismo, a no ser de que quieran después hacer la especialidad, no es todavía el problema de ustedes, ¿verdad? Pero sí realzan, los tumores realzan. La grasa no realza, el líquido, habitualmente el líquido claro no realza, a no ser que sea un absceso como el empillema, ¿verdad? Entonces, cuando no realza el contraste, la tumoración que tenemos o es líquido o es grasa, ¿verdad? En este caso, es grasa porque estamos ante un lipoma y de densidad negativa. El mesotelioma sí es, como les decía, la exposición al asbesto. Cuando vemos un engrosamiento irregular en tienda de campaña, tenemos un antecedente de un paciente que, no sé, que es albañil, que es posero, que es picapiedra, lo que fuese, tenemos una alta posibilidad de que estemos ante una enfermedad por asbesto, ¿verdad? Cuando es bilateral, cuando es en tienda de campaña y con calcificaciones y parece simétrico, bien, asbestosis. Pero ¿qué pasa? Sí podemos estar ante una patología maligna, puede malignizar eso por exposición al asbesto. Es un antecedente muy llamativo que tenemos que tener en cuenta porque puede ser un mesotelioma. También se origina a nivel de la pleura parietal y se clasifican en epitelial en un 50% y un 50% es para 25% sarcomatoso y 25% mixto. Significa que la mitad va a ser netamente epitelial, la otra mitad puede ser entre sarcomatoso o mixto, que puede ser epitelial y sarcomatoso a la vez, ¿verdad? Ojo entonces con la exposición al asbesto y de las imágenes. Si tenemos tiendas de campaña bilateral clasificadas, bien. Cuando tenemos una imagen que invade ya nuestra cortical ósea de la costilla, sea anterior, lateral o posterior, lo que fuese, ojo, toda imagen nodular, sea por pequeña que sea, que esté invadiendo, que esté sobre una costilla, que esté como que haciendo una resorción ósea, no es linda. Puede ser un mesotelioma. Como les dije, un engrosamiento pleural nodular es concéntrico e incluso puede invadir hacia las cisuras y también la parte pleural mediastínica. Es frecuente derrame pleural hemorrágico también, porque yo les decía que las patologías tumorales pueden cursar con un derrame pleural secundario, ¿verdad? Van a ver lo que son el secundarismo tumoral, ¿verdad? También en semiología y en medicina interna. Fiebre, derrame pleural, pérdida de peso, todo ese tipo de cosas acompañan siempre a una patología, o sea, es frecuente que acompañen a una patología tumoral y también es el caso del mesotelioma, que puede causar derrame pleural y con la eventualidad de ser hemorrágico. Puede ser visible también en ausencia de engrosamiento pleural en fases tempranas de la enfermedad, pero es muy poco habitual. Puede presentarse también con placas pleurales calcificadas o no calcificadas y sobre todo siempre tener presente que la exposición al asbesto es un referente, ¿verdad? Puede haber una pérdida de volumen del hemitórax también afectado con retracción mediastínica porque va a causar una cierta fibrosis como un granuloma ahí alrededor de esa lesión y también una elevación del hemidiafragma del mismo lado por lo mismo, ¿verdad? Siempre donde haya fibrosis va a haber una retracción, siempre va a estirar hacia ese lado. Hay invasión de la pared torácica y es la diferencia con una patología no tumoral. Puede haber invasión pericárdica o mediastínica y también ya presentarse metástasis a distancia. Es una patología, mesotelioma es una patología tumoral muy agresiva. Y el diagnóstico diferencial tenemos que hacer con todo lo que vimos antes, ¿verdad? Con el empyema, porque también puede empezar así también como una patología tumoral así lenticular, con metástasis pleurales, o sea que
Si tenemos antecedentes ya de que un paciente con neoplasia de otra etiología, podemos estar ante una metástasis pleural, ¿verdad? O bien también puede ser un mesotelioma que sea primario. Y también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un linfoma, porque los linfomas también pueden dar imágenes ganglionares a nivel mediastínico y también puede simular que está haciendo una invasión de la pleura, ¿verdad? Y bueno, fíjense cómo acá el engrosamiento es difuso, es un engrosamiento importante, es lobulado, es irregular. Y en un cordecito, eso corresponde al mismo paciente, ¿verdad? Esta es una tomografía contrastada. Está pintadito, le vuelvo a decir. En el examen, incluso yo les puedo preguntar, lo único que le puedo pedir en el examen es que me digan si es una tomografía simple o una tomografía contrastada. Porque les puedo asegurar que yo no quiero, que lo que yo no quiero es que me hagan pasar vergüenza el día de mañana y que no sepan identificar por lo menos si es que es contrastado o no el estudio. Y sucede muchísimo que ni siquiera pueden identificar si es simple o no, ¿verdad? Entonces, lo primero es, tienen que saber para el examen de qué tipo de estudio estamos hablando. No me van a poner que es una radiografía o una resonancia, ¿verdad? Una tomografía computarizada con contraste, en donde lo que estamos viendo en estos dos cortes son engrosamientos irregulares, lobulados y difusos de la pleura, ¿verdad? Y en la segunda imagen, en la B, lo que tenemos es que este engrosamiento irregular de la pleura le está incluyendo acá a esta costilla, ¿verdad? Entonces hay una invasión de este tumor hacia la parte ósea. E incluso acá se está queriendo ir hacia el pericardio, ¿verdad? Esta es la grasa pericárdica, está el corazón, este es el pericardio, esta es la grasa que le acompaña al corazón en el mediastino anterior y está ya en íntimo contacto con el pericardio, ¿verdad? Está ahí queriendo invadir. Una radiografía, lo único que podemos decir en esta radiografía es que tenemos una masa a nivel excéntrica, ¿verdad? Fíjense cómo le está haciendo efecto de masa ahí a nivel parenquimatoso. Le hacemos una tomografía y vemos esto, un engrosamiento, una imagen de masa heterogénea, porque no es todo del mismo color, significa eso, que eso significa heterogénea. Acá hay áreas que son más hipodensas, más negritas, que se encuentra ocupando, está queriendo invadir esta costilla y acá ya invadió, ya está encima de la costilla. También corresponde a un mesotelioma. Y lo que quiero también es que sepan identificar lo que es una patología intersticial de una consolidativa en tomografía. Entonces, ahí terminamos lo que era pleura. Y solamente para recalcar lo que ya vimos en la clase anterior en radiografía, que sepan identificar los patrones tomográficos. Yo no quiero que me digan así, o sea, no les voy a exigir que me digan tal cual y que no se equivoquen porque es imposible, ¿verdad? Pero lo que sí es que por lo menos me tienen que decir, no, acá no hay una consolidación. Acá este es un corte tomográfico en donde yo no veo ni una radiodensidad, una densidad que corresponda a una consolidación. Pero acá no hay ninguna neumonía, Pero este corte tomográfico no es normal. ¿Por qué no es normal? ¿Quién me puede decir qué es lo que...? Bueno, ahí está escrito. Pero lo que vemos acá es como un puntillado. Si se fijan, le tenemos acá los vasos. Este es el vaso, este es el bronquio. Estos son los vasos, todo lo que es acá denso, lo que es hiperdenso son los vasos. Este es un corte pulmonar. Eso también es lo que tienen que saber identificar. Para poder ver una patología pleural, la pleura, yo estoy viendo en una ventana, que es la ventana mediastínica. ¿Qué significan las distintas ventanas? Ya dimos también en la clase introductoria, ¿verdad? Las distintas ventanas lo que nos permiten es ubicar a la imagen y poder medir las densidades de acuerdo
a las características de cada órgano que está, ¿verdad? Entonces, esta ventana lo que permite es ver todo lo que sea partes blandas. Acá yo puedo identificar el tejido celular, puedo identificar el músculo, puedo identificar el mediastino, puedo identificar la pleura. Es una ventana mediastinal. Yo en esa ventana mediastinal no le estoy viendo al pulmón, ¿verdad? Yo no puedo ya saber si acá hay una invasión del pulmón, si hay una consolidación, si hay nada, veo negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa ventana no me está incluyendo al parénquima pulmonar. No es una ventana para que yo pueda ver el aire y la parte sólida del pulmón. Sin embargo, en esta ventana, que es la ventana pulmonar, y se llama así, se llama ventana pulmonar, me permite sí poder identificar al parénquima pulmonar, ¿verdad? Acá, con su aire correspondiente, a los vasos, a los bronquios, a la cisura, a todo lo que es propiamente dicho el parénquima pulmonar, ¿verdad? Ahora, en este corte lo que nosotros estamos viendo es un puntillado micronodular en todas partes, un micro puntillado nodular. Eso es característico de la tuberculosis miliar y es una patología intersticial. ¿Por qué? Porque lo que está siendo afectado es el intersticio pulmonar. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos lo que es el lobulillo pulmonar, ¿verdad? Ay, me disculpan porque mi pulso no es tan exacto, ¿verdad? Pero un esquema nada más, ¿verdad? Donde en el centro transcurre el vaso y el bronquio, ¿verdad? Ahí, el vaso y el bronquio par, ¿verdad? Y por la periferia, entonces le tenemos a los linfáticos y al tejido conectivo, a la vena, ¿verdad? Este conjunto, esto es lo que se llama el par peribroncovascular, ¿verdad? Lo que transcurre alrededor del peribroncovascular es el intersticio. Cuando yo tengo una patología alveolar, lo que yo tengo es ocupación a nivel bronquial, ¿verdad? Con todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que el alveolo, que es el saco alveolar, que es la unidad más pequeña, hasta llegar a los bronquios, ¿verdad? Eso es una patología alveolar que me va a llevar a una consolidación. Cuando yo hablo de patología intersticial, yo me refiero al intersticio, a lo que está alrededor del peribronco, del conjunto peribroncovascular. Entonces voy a tener afectación acá, en el intersticio. Entonces empieza a haber ocupación intersticial, en este caso por micronódulos. Eso es lo que se conoce como patología intersticial. La patología intersticial puede afectar incluso la periferia y tener lo que se conoce como engrosamiento septal. Un engrosamiento septal me va a dibujar mi lobulillo, me va a dibujar esto, va a engrosar acá la periferia y me va a dibujar mi lobulillo. En este caso no tengo, ¿verdad? No me dibuja nada, no hay ocupación septal, ¿verdad? Pero sí tengo ocupación del intersticio, por eso es intersticial. ¿Entienden? Y la patología, en este caso la tuberculosis miliar, hace una ocupación micronodular que es central y periférica, o sea, ocupa todo, ¿no? También, las patologías intersticiales, otra vez, a veces tienen ocupación paraseptal, a veces tienen ocupación central, a veces ocupación periférica, a veces ocupación parcheada, y dependiendo de la ocupación del intersticio, otra vez le vamos a hacer el diagnóstico. La tuberculosis miliar, la TBC, ocupa en forma aleatoria, es una patología micronodular aleatoria en todas partes. Bueno, es lo que les decía ahora, los nódulos pueden ser localizados en el centro lóbulo pulmonar secundario, que se encuentran separados por la cisura, ¿verdad? Fíjense, acá está el vaso y probablemente cerca del vaso ocupa el bronquio, los bronquiolos y en el intersticio, entonces la ocupación micronodular. Lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo una ocupación central del centro, significa que mi lobulillo está aquí, el vaso, el bronquio está aquí, y central significa que yo me estoy centralizando alrededor de ese conjunto peribroncovascular. Cuando tengo una ocupación septal o paraseptal, entonces significa, o periférico significa que se está ubicando
por la periferia, ¿verdad? En este caso, aparentemente está alrededor de mi vaso, ¿verdad? Entonces, ubicación central. Y acá otra vez, la importancia de la historia clínica, ¿verdad? De cuidador de aves, fiebre, tos seca, disnea, malestar general. Hallazgo característico de una neumonitis por hipersensibilidad. ¿Qué es lo que da? Una neumonitis. Las neumonitis generalmente o son por hipersensibilidad o son por un germen atípico. Tenemos las patologías como una neumonía típica, que es la famosa NAC, la neumonía adquirida de la comunidad, que nos da un patrón consolidativo. Y todas las patologías intersticiales que van a tener este tipo de ocupación son atípicos. Entonces, dentro de eso entran las neumonitis, que son no infecciosas, como la neumonitis por hipersensibilidad, ¿verdad? O sea, tenemos una exposición a un cierto agente y empieza a haber una reacción del cuerpo, empieza a haber un exudado a nivel intersticial y este tipo de ocupación también, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Yo le saco a la gente, le doy un tratamiento con corticoides y santo remedio, ¿verdad? Solución. ¿Qué pasa? Si es una patología intersticial por un germen atípico, tengo que identificar al germen atípico. Puede ser una TBC, puede ser un hongo como es de la tuberculosis, o puede ser de etiología viral, como ya vimos en la clase pasada, que es el tema del COVID, ¿verdad? Del SARS-CoV-2. Es una neumonitis de tipo viral. Entonces, las imágenes que nos dan son neumonías intersticiales, es ocupación intersticial. Ahora, cuando ya empieza a haber un patrón consolidativo, puede ser un patrón mixto, puede tener un patrón intersticial asociado con una consolidación, con una ocupación alveolar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hubo una sobreinfección. Lo que era atípico, lo que era viral, lo que era por hongo, lo que fuese, de repente se convierte también en una patología bacteriana por una sobreinfección. Y ahí tengo ambos patrones, intersticial como consolidativo. Muy bien. Existe un montón de tipos de neumonías intersticiales, ¿verdad? Pueden ser las neumonías, las NIU, las NINE, que son las neumonías inusuales, las neumonías no específicas, la neumonía intersticial descamativa, un sinfín de neumonías intersticiales. A esta altura de la vida no les voy a pedir que identifiquen qué tipo de neumonía es. Nombre y apellido no les voy a pedir, pero sí tienen que saber que corresponde a una neumonía intersticial. ¿Y cómo sé que es una neumonía intersticial? Porque lo que yo veo afectado en este caso es el intersticio. Esto que ven acá es el famoso vidrio esmerilado. No es una patología consolidativa. Yo no tengo acá una hiperdensidad acá ocupando el parénquima pulmonar, sino que yo veo un aumento de la atenuación del parénquima pulmonar. Este es el color habitual y esto está más blanco, ¿verdad? Entonces, este aumento de la densidad de la atenuación pulmonar en forma difusa es lo que se conoce como vidrio esmerilado. Es una, ¿cómo es? Es una ocupación del intersticio. Ahora, puede parecer también una consolidación de tipo alveolar, como de una neumonía adquirida de la comunidad, también puede iniciar con este tipo de patrón, con un patrón de vidrio esmerilado, hasta que se ocupen los alveolos y forme la condensación. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la forma de presentación. Una neumonía adquirida de la comunidad, generalmente, una neumonía común, bacteriana, generalmente empieza como unilateral. Puede ser bilateral, puede ser una bronconeumonía, tener varios focos, pero nunca de ubicación periférica y excéntrica así tan delimitada como esta. O sea, es una neumonía que está ocupando la periferia, ¿verdad? De ubicación, de distribución periférica y bilateral.
Entonces, no es una neumonía adquirida de la comunidad, es una neumonía intersticial porque tiene vidrio esmerilado difuso e incluso empieza a haber engrosamientos septales. ¿Se acuerdan que le dije? Engrosamiento septal me dibuja un lobulillo, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, tengo dibujado un lobulillo. Quiere decir que yo ahí, en esa localización, tengo un engrosamiento septal. Y esto es una neumonía organizada, así entre comillas, ¿verdad? Ven que esto sí ya empieza a consolidar. Acá yo ya tengo focos de patrón consolidativo. También en forma bilateral, se dieron cuenta, puedo tener una neumonía organizada unilateral, puedo tener bilateral, puedo tener varios focos, pero el patrón es diferente. Esto es difuso, esto es focal. Y empieza a ver lo que se conoce como broncogramas aéreos, ¿verdad? Que es la presencia, la identificación de un bronquio dentro de esta consolidación. Eso es broncograma aéreo. Entonces, esto es una neumonía organizada, esto es una neumonía intersticial. Neumonía organizada significa que probablemente son gérmenes comunes. Neumonía adquirida de la comunidad. La misma cosa. Se dan cuenta cómo empieza con un patrón en vidrio esmerilado, pero ya empieza a haber una densidad focal aumentadita, ¿verdad? O sea, ya yo puedo identificar el foco. La neumonía organizada yo puedo identificarla tal cual. No es difuso, es focal. Bueno, entonces vimos patrón intersticial, patrón consolidativo. Quiero que puedan identificar eso. Quiero que ustedes salgan sabiendo, esta es una neumonía adquirida de la comunidad, esta no es una neumonía adquirida de la comunidad. Ahí ya ganaron el 80% del tratamiento. Después de ponerle el apellido ya es otra cosa, ¿verdad? Este es otro patrón, que es el patrón enfisematoso. Recuerdan que en la radiografía nosotros veíamos una radiolucidez en la radiografía, ¿verdad? Que correspondía a áreas de destrucción del parénquima pulmonar, ¿verdad? Esta es una tomografía computarizada simple, un corte axial, en donde nosotros podemos ver, esto es lo común, ¿verdad? Esto es lo normal de ver, este colorcito de nuestro pulmón, del parénquima pulmonar. Se dan cuenta que acá tenemos áreas negritas. Estas pequeñas áreas negritas son bullas, que es muy común en un patrón enfisematoso. Hay destrucción del parénquima con presencia de bullas, en este caso subpleurales. Esta ubicación, acá le tenemos a la pleura, ya saben que esta es la ubicación de la pleura. Por supuesto que no está engrosada, entonces no dice, hola, acá soy pleura, no les va a decir, ¿verdad? Pero ustedes en su cabeza ya saben que ahí está la localización de la pleura. Esta ubicación de estas imágenes de bullas, de pequeñas bullitas, le voy a dibujar acá, a esta bulla. Voy a dibujar para que puedan identificar. ¿Por qué no me deja dibujar? Ahí. Una bulla. Esas son las bullitas. Estas son de localización subpleural. Las bullas pueden ser de localización subpleural, pueden ser centroacinares. Centroacinares significa lo mismo que le había explicado, ¿verdad? Que están cerca de los vasos y los bronquios, o sea, en esta localización, acá adentro mismo. O panacinares, ¿verdad? Subpleurales o paraseptal, también llamados paraseptales, es lo mismo. Pueden ser centroacinares, están alrededor de nuestro complejo broncovascular, o pueden ser panacinares cuando están en ambas localizaciones, tanto excéntrico como central. Entonces, tres tipos de bullas, tres tipos de localizaciones: subpleural o paraseptal, centroacinar, o cuando ya tenemos una distribución tanto periférica como central, se llama panacinar, es una ocupación completa, ¿verdad? Entonces, sí o sí, cuando yo tengo bullas, si tengo una bulla aislada, bueno, mi diagnóstico es una bulla aislada. Puede presentarse, incluso en pacientes jóvenes, en pacientes que no son fumadores, no tienen ningún antecedente, yo puedo ver presencia de bullas aisladas, perfecto, jóvenes y todo, ¿verdad? Esos son famosos, una bulla aislada que de repente estuvo
estuvo haciendo ejercicio, un jugador de fútbol, lo que sea, de repente sintió una dificultad respiratoria, se rompió esa bulla, hizo un neumotórax famoso. Eso no hay forma de saber que tenemos, cualquiera puede tener, aislada. Pero cuando tenemos este patrón, varias de subpleurales y también centroacinares, acá algunas centroacinares, hay una destrucción del parénquima, hay una menor atenuación del parénquima porque no es un parénquima que está sano, ¿verdad? E incluso acá tenemos pequeñas reticulaciones subpleurales, ¿verdad? Es un EPOC, es un patrón enfisematoso. Y este es más específico todavía, ¿verdad? Este ya dice, hola, soy un enfisema pulmonar, ¿verdad? Tenemos varias imágenes de bullas que están ubicadas en las zonas periféricas, ¿verdad? Periféricas subpleurales o también conocida como paraseptal. Y acá tenemos otras de ubicación centroacinar. La misma cosa, ¿verdad? En este caso, este cortecito, ya nuestras bullas están asociadas a reticulaciones y engrosamientos tanto septales como fibrosos, ¿verdad? Como trazos fibrosos, que evidencia este bronquio que está siendo retraído hacia acá, ¿verdad? Entonces, este es un estadio ya avanzado de un EPOC, de un patrón enfisematoso. Muy bien. Entonces, acá terminamos esta clase. Les quiero dar otra clase cortita con esto terminamos la parte de tórax, ¿verdad? Pero tórax incluye también el mediastino y también incluye las mamas, ¿verdad? Entonces le quiero dar otra clase más cortita y después terminamos. Sí, largo es. Quieren tener larguísimo es tórax. Y si ustedes, las partes más